el 25 de junio de 1982. En el estadio El Molinón de Gijón, Alemania Federal y Austria jugaban el último partido de su grupo, sabiendo exactamente qué resultado los clasificaba a los dos al mismo tiempo. Alemania había perdido su primer partido contra Argelia, la selección africana que debutaba en un mundial y que acababa de dar la primera victoria de un país africano sobre uno europeo en la historia de la competición. Para reacomodarse, los alemanes golearon después a Chile, y los austriacos hicieron lo mismo, venciendo tanto a Chile como a la propia Argelia. Así llegaron al cruce decisivo con las cuentas claras. Si Alemania ganaba por 1 o 2 goles, los dos equipos europeos avanzaban juntos, y Argelia quedaba eliminada por diferencia de gol. Si Austria empataba o ganaba, pasaban los austriacos. El gol de Alemania llegó al minuto 10, anotado por Horst Hrubesch, y entonces durante los 80 minutos restantes, ambos equipos dejaron de atacar. Ningún cruce de pierna fuerte, ningún disparo al arco, solo pases laterales sin ningún riesgo. Las gradas, con 40.000 personas, empezaron a gritar «¡Fuera, fuera!» y a silbar al capitán alemán. Franz Beckenbauer, capitán de aquel equipo, lo resumió años después con una frase que quedó en la historia. Fue un día feo para el fútbol. La prensa española bautizó el episodio como la desgracia de Gijón, y también como el pacto del Molinón. Argelia presentó una protesta formal ante la FIFA, pidiendo anular el resultado. La FIFA abrió una investigación, pero no pudo sancionar a nadie, porque técnicamente ningún jugador había violado una regla escrita. Lo único concreto que cambió fue el reglamento. Desde el Mundial siguiente en México 86, los dos últimos partidos de cada grupo se juegan en el mismo horario exacto, en estadios distintos, para que ningún equipo pueda calcular de antemano el resultado que necesita. Antes de continuar, suscríbete para que no te pierdas ningún video. Continuamos. Cuento esta historia con tanto detalle porque en enero de 2017, cuando la FIFA aprobó por unanimidad la propuesta de Gianni Infantino de ampliar el Mundial de 32 a 48 selecciones, el primer borrador de formato que se discutió era organizar 16 grupos de 3 equipos cada uno, es decir, recrear exactamente el tipo de escenario que produjo Gijón, pero multiplicado por 16 grupos jugándose en simultáneo en distintas ciudades. Con 3 equipos por grupo, cada selección juega solo 2 partidos, y en algún momento uno de los 3 descansa mientras los otros 2 se enfrentan sabiendo perfectamente qué resultado los beneficia a ambos. La propuesta nunca se aprobó. Era demasiado fácil de manipular y demasiado peligroso para la credibilidad del torneo. Así que en marzo de 2023 el Consejo de la FIFA cerró la discusión con el formato que finalmente vamos a ver, 12 grupos de 4 selecciones, no de 3. Para entender lo grande que es este cambio, hay que mirar la historia completa de las expansiones del Mundial, porque solo ha pasado 3 veces en casi 100 años. La primera edición, Uruguay 1930, tuvo 13 selecciones y 18 partidos. El formato de 16 equipos se mantuvo, con algunas excepciones durante varias décadas. El primer salto real llegó en España 1982, el mismo Mundial de Gijón, cuando el torneo pasó de 16 a 24 selecciones y de 32 a 52 partidos. Ese crecimiento abrió la puerta a más representación de Asia, África y la CONCACAF, regiones que históricamente tenían 1 o 2 cupos en todo el torneo. El segundo salto fue Francia 1998, cuando se llegó a 32 equipos y 64 partidos, un número que se mantuvo exactamente igual durante 7 ediciones consecutivas, desde Francia 98 hasta Qatar 2022, 28 años sin que cambiara ni un solo cupo. Y ahora, en 2026 llega el tercer salto, el más grande de los 3, de 32 a 48 selecciones. El mecanismo que se aprobó funciona así. Las 48 selecciones se reparten en 12 grupos de 4 equipos cada uno. En la fase de grupos se juegan 72 partidos, 3 por cada selección. Avanzan los 2 primeros de cada grupo, lo que da 24 equipos clasificados de forma directa, y a eso se suman los 8 mejores terceros lugares de los 12 grupos, usando como criterios de desempate los puntos obtenidos, la diferencia de goles, los goles anotados y el puntaje de juego limpio. Ese detalle de los mejores terceros es el que va a generar más drama del que la gente imagina, porque significa que un equipo puede terminar en el tercer lugar de su propio grupo y aún así seguir vivo en el torneo, dependiendo de lo que hagan otros 11 grupos jugándose en paralelo, sin tener ningún control directo sobre su propio destino. Es matemáticamente posible clasificar sin haber ganado un solo partido, simplemente acumulando empates con el margen de gol correcto. Esos 32 equipos clasificados entran a una ronda que jamás había existido en la historia de un mundial, los 16avos de final. Antes de esta edición, después de la fase de grupos,
venían directamente los octavos de final. Ahora, se agrega una ronda completa entre medio, diseñada, además, para que ningún cruce repita rivales del mismo grupo hasta, como mínimo, los cuartos de final. Eso significa que el camino de cualquier selección hacia el título pasa, por primera vez, por 8 partidos en total, 3 de grupo y 5 de eliminación directa, uno más de los que tuvo que jugar cualquier campeón desde Francia 98. Los números globales del torneo lo confirman todo. Qatar 2022 tuvo 64 partidos en total. Este mundial va a tener 104, 40 más, distribuidos en 39 días de competencia, lo que lo convierte en la edición más larga y más grande en la historia de la Copa del Mundo. Y por primera vez no lo organiza un solo país, sino 3 al mismo tiempo: Estados Unidos, México y Canadá, repartidos en 16 ciudades distintas. Eso agrega una capa completamente nueva de logística. Una selección puede jugar su primer partido en Ciudad de México y su segundo a varias horas de avión, cruzando una frontera internacional, en Vancouver o en Boston. Los equipos médicos y los cuerpos técnicos tuvieron que rediseñar por completo sus planes de viaje, aclimatación y manejo de cargas físicas, algo que ningún mundial anterior había exigido en esta escala. El reparto de cupos por confederación también cambió la geografía competitiva del torneo de una manera que vale la pena detenerse a explicar. Confederaciones que durante décadas tuvieron muy pocos lugares directos, como la CONCACAF y la Confederación Africana, ganaron varios cupos adicionales en la nueva distribución aprobada por la FIFA en diciembre de 2022. Eso explica, en buena parte, por qué esta edición tiene un número histórico de selecciones debutando en una Copa del Mundo, países que durante generaciones enteras ni siquiera soñaban con clasificarse y que ahora tienen una estructura de cupos que los hace candidatos reales. Y dentro de esa misma lógica aparece una coincidencia que parece sacada de un guión de ficción. Austria y Argelia, los dos protagonistas centrales de la desgracia de Gijón hace 44 años, vuelven a compartir grupo en este mundial. Solo que ahora, gracias a la regla de horarios simultáneos que nació exactamente de aquel escándalo, no existe ninguna forma de que la historia se repita. El nuevo formato trajo además un par de ajustes de reglamento menos conocidos, que también vale la pena mencionar. Por primera vez, las tarjetas amarillas acumuladas se borran por completo al terminar la fase de grupos, y se vuelven a borrar después de los cuartos de final, así que un jugador no puede arrastrar una amonestación desde la primera fecha hasta una semifinal. El resto de los criterios de desempate y las reglas de tiempo extra y penales en la fase eliminatoria se mantuvieron exactamente igual que en ediciones anteriores. Si se ponen en fila los números de cada época, la curva de crecimiento queda todavía más clara. Uruguay 1930 arrancó con 13 selecciones y 18 partidos. Durante varias décadas, entre los años 50 y la edición de España 82, el torneo se mantuvo en 16 equipos y 32 partidos, con la excepción puntual de 1938. Después de España 82 llegaron 6 ediciones con 24 selecciones y 52 partidos cada una. Desde Francia 98 hasta Qatar 2022, 7 mundiales consecutivos se jugaron exactamente con 32 selecciones y 64 partidos, sin moverse un solo cupo. Y ahora, de un salto, se llega a 48 selecciones y 104 partidos, casi el doble de encuentros que en cualquier edición de las últimas 3 décadas. Visto así, no es solo el mayor salto en número de equipos de la historia del torneo, es también el mayor salto en cantidad de fútbol jugado en un solo mundial. Ahora bien, ningún cambio de esta magnitud llega sin debate, y este no es la excepción. El argumento a favor es bastante directo. Más selecciones significa más países con algo real en juego, más mercados de televisión encendidos, más entradas vendidas y más ingresos para la FIFA y para las federaciones nacionales, especialmente las más pequeñas, que reciben un porcentaje fijo solo por participar. El argumento en contra también es sólido. Una fase de grupos con 16 equipos más significa, casi por definición, partidos más desiguales en la primera ronda, calendarios más largos y exigentes para futbolistas que ya juegan más de 60 partidos al año entre clubes y selecciones, y una estadística que ya empieza a notarse: menos eliminaciones tempranas de selecciones grandes en comparación con los mundiales de 32 equipos. No es la primera vez que un torneo grande enfrenta esta discusión. La Eurocopa pasó de 16 a 24 selecciones en 2016, y todavía hoy se debate si esa expansión mejoró o diluyó el nivel competitivo de la fase de grupos. Lo cierto es que el formato de 2026 no se limita a cambiar cuántos equipos juegan, cambia cómo se gana un partido decisivo, cómo se sufre una eliminación que depende de resultados ajenos, y cómo se mide a un favorito frente a una sorpresa cuando el camino hacia la final ya no son 7 partidos, sino 8. Si llegaste hasta aquí, suscríbete y nos vemos en la próxima.